Bienvenidos a la clase número 6 del curso de ejecución de contratos de obras públicas. En este caso vamos a tratar de las ampliaciones de plazo de obra, los mayores gastos generales, ¿no?, y las ampliaciones de plazo de la supervisión. ¿Qué podemos conversar sobre las ampliaciones de plazo? En primer lugar, las ampliaciones de plazo, como su nombre lo dice, es que luego de establecer un compromiso del contratista de obra para ejecutar una obra en un determinado plazo, ese plazo le puede ser ampliado al contratista, siempre y cuando exista algún causal que sea ajena a la voluntad del contratista, o sea, algo que afecte, digamos, a la actividad que está desarrollando el contratista y que cause el retraso o la paralización de los trabajos, y de esta manera tengan derecho a que se le amplíe el plazo al contratista de obra. Sin embargo, hay que dejar en claro de que si ese retraso o paralización se da por responsabilidad del contratista de obra, evidentemente no se le podrá reconocer una ampliación a su plazo contractual. Eso primeramente. Ahora, en esa gráfica que estamos mostrando, podemos apreciar de que la condición única para poder reconocer esta ampliación de plazo es básicamente que se modifique la programación de ejecución vigente, es decir, que se modifique la ruta crítica, ¿no? La ruta crítica, eso es importante, ¿no? Si no se modifica la ruta crítica, evidentemente tampoco se estaría afectando el plazo del contratista de obra. Ahora bien, ¿cuáles son las causas, ¿no?, para poder reconocer una ampliación del plazo? ¿O qué está contemplado en la nueva normativa como ampliaciones para reconocer las ampliaciones de plazo? Tenemos básicamente ahora tres causales. En la antigua normativa nos establecían 5 causales, ¿verdad? Entonces ahora nos establecen 3 causales. ¿Cuáles son las 3 causales? Miren, observen bien. Primeramente, decíamos que en la anterior normativa eran 4 causales. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho acá básicamente? ¿No? Lo que se ha hecho es determinar 3 causales. Por ejemplo, la primera causal es de atrasos y o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. ¿Qué es lo que se ha puesto en esta causal? Básicamente se ha juntado la causal que mencionaba de que eran causas no atribuibles al contratista y la causal de fuerza mayor, ¿no es cierto? Y la causal que refería a responsabilidades o a causas atribuibles a la entidad, ¿no? Esas 3 causales se han juntado en una sola, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, esas son las 3 causales. La cuarta causal que existía antes en la anterior normativa, básicamente se ha concentrado en esta causal ahora que voy a mencionar, que es cuando es necesario un plazo adicional por la ejecución de una prestación adicional de obra, ¿no es cierto? Por eso yo le decía que eran 4 causales antes. Y se ha creado una nueva causal, la cual se denomina por mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico, ¿no? Entonces ahí tenemos las 3 causales de ampliación de plazo. ¿Qué podemos hablar de la primera causal? La primera causal, que es atraso y paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, tenemos por ejemplo los huaicos, terremotos, desabastecimiento de materiales, paros regionales, consecuencia de las lluvias, ¿no? Demora en el pago de adelanto de materiales, demora en la absolución de consultas, falta de disponibilidad de terrenos, etcétera, ¿no? Todos estos ejemplos están dentro de esta causal. En la segunda causal, ¿qué tenemos? Básicamente la ejecución del propio adicional de obra, ¿no? Es decir, cuando se aprueba un adicional de obra, evidentemente se va a tener que ejecutar este adicional y el contratista va a necesitar evidentemente de un plazo adicional para poder ejecutar este adicional, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos un último causal que es por mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico, ¿no? ¿Esto por qué se da? Porque ahora, con la nueva normativa,
los mayores metrados según definición ya no son adicionales de obra. Recordemos que en este nuevo reglamento los mayores metrados están definidos como el incremento, ¿no?, de los metrados, ¿no es cierto?, en un presupuesto de obra, y que no provengan de variaciones del expediente técnico o modificaciones del expediente técnico. Es más, dice claramente que la variación de metrado no corresponde a una modificación del expediente técnico. Entonces está claramente definido ello. Es por eso que ahora se transforma en un nuevo causal y que tiene que estar separado de este segundo causal, que es adicional de obra, ¿no es cierto? Y obviamente los mayores metrados también son mayores trabajos, por lo tanto van a necesitar de un plazo adicional para poder ser ejecutados, ¿no? Y es por eso que también es una causa para ampliaciones de plazo. No obstante todo ello, no obstante ya no es un causal, no propiamente el hecho del caso fortuito fuerza mayor. Es importante recordar qué es un caso fortuito fuerza mayor, ¿no? Esto se da cuando se dan estas tres condiciones, ¿no? Extraordinario, imprevisible y irresistible, ¿no? Extraordinario porque es aquello fuera de lo común, es imprevisible, aquello que no puede ser previsto en el orden normal de los sucesos del pensamiento humano, e irresistible, aquello a lo cual no se le puede oponer, ¿no? Porque por ser superior a los recursos y posibilidades de contención. Entonces, estas tres condiciones son importantes que se den para que sea un caso fortuito o fuerza mayor. Por ejemplo, nosotros tenemos una lluvia en un lugar de la sierra de nuestro país, ¿no? Estamos ejecutando un trabajo específico de movimiento de tierras, ¿no es cierto? En ese lugar normalmente llueve desde diciembre hasta abril, ¿no?, del año entrante, ¿correcto? Sin embargo, estamos en el mes de agosto, donde nunca llueve y se desata una lluvia descomunal. Entonces, si nosotros ese evento lo enmarcamos dentro del caso fortuito fuerza mayor, es lo más probable que sí se enmarque, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser extraordinario, imprevisible e irresistible, ¿no es verdad? Entonces, sin embargo, si este evento sucede dentro del periodo, digamos, en que suceden normalmente estos eventos climáticos, definitivamente no podría ser calificado como un caso fortuito o fuerza mayor, ¿no es verdad? Entonces, es por ello de que hay que saber clasificar bien cuando un evento está dentro de un caso fortuito o fuerza mayor. Ahora pasemos a describir cuáles son los principales cambios, ¿no?, que ha habido con la nueva normativa de contrataciones en cuanto se refiere a los plazos de ampliación de obra. Acá vemos una gráfica importante. Miren, tenemos primeramente de lo que antes le llamábamos periodo de causal, ¿no? En realidad ahora se llama ocurrencia, ¿no es cierto? O circunstancia, ¿no es cierto? Es decir, hay un inicio de la circunstancia y un fin de la circunstancia, lo que antes llamábamos inicio de causal y fin de causal, ¿no? Son cambios de palabras simplemente. Entonces, aquí lo que se puede observar es de que definitivamente en este periodo se va a tener que anotar, ¿no?, la circunstancia que se desarrolla o el evento que es lo que afecta a la programación, ¿no?, la ruta crítica, definitivamente. Luego de culminado este evento, se anota el fin de la circunstancia, el contratista tiene 15 días de plazo, ¿para qué? Para solicitar, cuantificar y sustentar la ampliación de plazo, ¿no? Eso es muy importante. Miren que son tres actividades que tiene que desarrollar el contratista. Primero solicitar, luego cuantificar y luego sustentar. Quiere decir que la carga de la prueba la tiene el contratista de obra y no la supervisión, sino el contratista de obra que es el que exige por derecho o solicita que se le amplíe su plazo contractual, ¿correcto? Para eso tiene 15 días. Luego, el inspector o supervisor, dependiendo de quién sea, tiene 5 días hábiles para presentar un informe a la entidad y al contratista.
acá hay un primer cambio, ¿no? Porque antes solamente el inspector o supervisor presentaba un informe a la entidad. Ahora, aparte del informe a la entidad, tendrá que presentar también un informe al contratista. Más adelante vamos a ver la razón, ¿no? ¿Por qué ahora tiene que presentar un informe al contratista? Evidentemente, la lógica o el sentido común nos hace pensar que se presenta al contratista definitivamente cuando la entidad no se pronuncie, ¿no es cierto? Esa es la única explicación que podría darse ese caso. Aparte, la entidad tiene 10 días hábiles para pronunciarse, es decir, para emitir una resolución o el documento correspondiente, ¿no?, para la ampliación del plazo. ¿Por qué? Porque no necesariamente cuando uno se pronuncia o la entidad se pronuncia por una ampliación de plazo tiene que ser una resolución, podría ser el documento dependiendo a qué nivel, ¿no?, o de acuerdo a la organización de la entidad se dé, digamos, esta aprobación, ¿no? Para eso tienen los 10 días hábiles. Ahora, acá hay que ver y apreciar otro tema importante, ¿no? Esta nueva normativa también contempla los siguientes supuestos, que es importante analizar en este análisis los plazos de la ampliación de plazo. Primero, ¿qué ocurre cuando el contratista presenta, ¿no es cierto?, su ampliación de plazo, ¿ok?, dentro de los 15 días y no se pronuncia, ¿no? Y no se pronuncia el contratista, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es lo que ocurre cuando el contratista presenta dentro de los 15 días, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Entonces ahí el inspector o supervisor definitivamente debería revisar esa solicitud. Sin embargo, ¿qué sucede si el inspector o supervisor, ¿cierto?, se pronuncia, pero sin embargo la entidad no se pronuncia? Definitivamente, si pasan los 10 días hábiles, ¿no?, y no se pronuncia la entidad, se reconocerá a favor del contratista lo que el inspector o supervisor haya aprobado. Es por eso que, como les dije antes, es importante de que el informe del inspector o supervisor no solamente se envíe a la entidad, sino también al propio contratista, para que en caso la entidad no se pronuncie, el contratista conozca claramente cuál es la cantidad de días que se le ha reconocido o que le ha reconocido el inspector o supervisor. ¿Y qué ocurriría en el caso que el inspector o supervisor no se pronuncie y la entidad no se pronuncie? O sea, transcurren esos 15 días hábiles y no se pronuncia. Definitivamente la norma establece de que ahí hay un silencio administrativo positivo, es decir, de que se le reconocerá al contratista lo que él haya solicitado, ¿no? Lo que él haya solicitado. Pero acá hay un punto también importante, que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? De que la entidad es responsable también, ojo, de que en el caso el inspector o supervisor no se pronuncie en los 5 días hábiles, ¿no es cierto?, la entidad tendría que pronunciarse, ¿no es verdad? Tendría que pronunciarse, ¿ok? Si no se pronuncia, evidentemente va a ser responsabilidad de la entidad. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo se pronuncia la entidad? ¿Cómo conoce la entidad de que el contratista ha presentado una ampliación de plazo en caso el inspector o supervisor no se pronuncie? Entonces, por sentido común, simplemente en la normativa, no obstante, no se ha colocado, el contratista tendría una manera de hacer llegar también a la entidad esta ampliación de plazo a fin de que tome conocimiento de la entidad y pueda hacer un seguimiento a esta ampliación de plazo, así no se pronuncie el inspector o supervisor, para que ella pueda pronunciarse como entidad. Entonces, como ven, ha habido unos cambios muy importantes en respecto a los plazos en el trámite de las ampliaciones de plazo, que es importante tener en cuenta. Ahora, ¿qué podemos hablar también de las ampliaciones de plazo? ¿Qué
que subsiste la solicitud de ampliaciones de plazo parciales, ¿no? ¿Qué es la ampliación de plazo parcial? Es simplemente solicitar una ampliación de plazo así no haya culminado el fin del causal, es decir, así persista el causal, así persista la ocurrencia, como ahora se le llama, ¿no? Observen la gráfica. Observamos la gráfica que se inicia el causal o la ocurrencia, no obstante, no termina, no termina la ocurrencia, sin embargo, se hace un corte. A partir del día siguiente tiene 15 días el contratista para solicitar una ampliación de plazo parcial. Y luego los plazos que corresponden a una ampliación de plazo normal, ¿cierto? Entonces, a partir de ese corte, evidentemente, continúa el causal hasta la fecha en que de repente ya termine el causal. Ese segundo periodo será motivo o originará la solicitud de una ampliación de plazo parcial número 2, ¿no es cierto? Es decir, por ese saldo, digamos así, tendrá que solicitar el contratista una solicitud de ampliación de plazo parcial número 2 por ese plazo todavía que falta hasta el fin del causal, ¿no? Entonces, y luego de allí vienen los plazos ya conocidos de 15 días, 5 días hábiles y los 10 días hábiles que tiene la entidad para pronunciarse. Entonces, como ven, hay posibilidad de realizar una ampliación de plazo parcial, ¿no? Esto se da, por ejemplo, cuando hay paros, ¿no?, regionales, ¿no? En algún momento hubieron muchos paros regionales, entonces no se sabía cuándo iba a terminar ese paro regional, es decir, no se sabía cuándo iba a ser el fin del causal o el fin de la circunstancia, y eso hacía de que podía el contratista hacer un corte. ¿Para qué? Para poder solicitar una ampliación de plazo parcial. ¿Con qué motivo lo hace? ¿O por qué motivo lo hace? De tal manera de no desfinanciarse por estar paralizado tanto tiempo, asumiendo él un costo, ¿no? Por un evento, evidentemente, del cual no es responsable. Además, en ampliación de plazo debemos hablar de la presentación del CAO actualizado. ¿Qué es el CAO actualizado? El calendario de avances de obra actualizado. ¿Qué es lo que nos dice la nueva normativa? Que una vez que se emite la resolución o documento aprobado, que aprueba la ampliación de plazo, el contratista tiene 7 días para presentar el calendario actualizado, ¿no? Luego el supervisor debe elevar este calendario actualizado también en 7 días, y la entidad tiene 7 días para aprobar el calendario actualizado, ¿no? Esto es muy importante. Acá la norma, el cambio que hace aparte de la duración de los plazos, es que si no presenta el contratista de obra el calendario, no podrá el contratista valorizar, ni la entidad le podrá pagar sus mayores gastos generales y costos directos, porque ahora también ellos pueden solicitar el reconocimiento de costos directos, ¿no?, aparte de los gastos generales. ¿Qué podemos hablar sobre los efectos de la modificación del plazo contractual? Las ampliaciones de plazo, según la normativa, darán lugar al pago de mayores costos directos y gastos generales variables, ambos directamente vinculados con dichas ampliaciones, siempre que estén debidamente acreditados y formen parte de aquellos conceptos que integren la estructura de costos directos y gastos generales variables, de la oferta económica del contratista o del valor referencial según sea el caso. Acá hay un cambio importante. Antes solamente se le podía reconocer al contratista de obra los mayores gastos generales variables. Sin embargo, ahora la norma contempla que también se le pueden reconocer los mayores costos directos, ¿no? Para que se entienda bien, ¿qué son los gastos generales variables? El costo de los profesionales, ingeniero residente, los especialistas que acompañan al ingeniero residente, el pago de alquiler de camionetas, pago de campamentos, etcétera, ¿no? Todo eso es el gasto general.
Sin embargo, ¿qué es el costo directo? El costo de la mano de obra, el costo de materiales, el costo de equipos y maquinaria. Entonces, eso también ahora, según una nueva normativa, se le podría reconocer al contratista de obra por una determinada paralización. De esta manera queda una labor, ¿no?, encomiable de parte de las entidades y todos los agentes involucrados en este tema para determinar ya específicamente qué costos van a ser lo que va a reconocer cada entidad en el caso existan solicitudes de ampliaciones de plazo, ¿no? En el caso de solicitudes de ampliaciones de plazo. Es importante también señalar que esta normativa, no obstante, no menciona el tema de que se deberán reconocer los mayores gastos generales variables, a excepción de cuando estas ampliaciones provengan de adicionales de obra. Esto ya no aparece, no se menciona en la nueva normativa. Se entiende que es claro que cuando hay adicionales de obra y hay ampliaciones de plazo, no se podría reconocer los gastos generales variables. ¿Por qué? Porque estos presupuestos adicionales de obra ya tienen los gastos generales incorporados. O sea, ya se sobreentiende eso, ¿no? No obstante, ya no aparece, digamos, en la normativa. Ahora, ¿qué podemos hablar sobre el pago de costos y gastos generales? En el pago de costos y gastos generales, lo que se indica en la normativa es que se debe formular una valorización de los costos directos y gastos generales, los cuales deberán ser presentados por el residente al supervisor. Todo esto en un plazo máximo de 15 días. Antes eran 5, ahora son 15 días. No se ha ampliado este plazo. De recibida la valorización, el supervisor lo elevará a la entidad con las correcciones a que hubiera lugar para su revisión y aprobación. La entidad deberá cancelar dicha valorización en un plazo máximo de 30 días de recibida la valorización por parte del supervisor. A continuación, como hemos hecho en cada clase, les dejamos como referencia las... ¿Por qué? Porque las opiniones, como hemos mencionado, colocamos aquí en este ejemplo, están dadas con la anterior normativa. Entonces, con esta nueva normativa recién se están haciendo algunas consultas y hay pocas opiniones realmente que se están dando, y por eso que solamente como referencia les muestro estas opiniones, ¿no? Se les deja para que ustedes puedan ampliar, ¿no?, su panorama y de esta manera poder mejorar en la comprensión del tema. Eso es todo por esta clase.